Timbalé, salsa con toda. En nuestros programas transformadores y de hecho la codirectora del programa que llevamos actualmente a cabo en alianza con Grupo Recordar en la Comuna 2 y 13 de Medellín. Bienvenidos, Estefanía. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Agradecer por supuesto a los panelistas invitados. Dentro de este conversatorio pues, por supuesto vamos a tocar la importancia que tiene el sector privado dentro de esas formas en que proyectan y permiten que se construyan procesos sociales, comunitarios y culturales entre los diferentes territorios y también, digamos, esos retos que traen, ¿cierto? Que cómo lo han construido y que se proyecta pues a futuro. No será pues más recordar que estamos con Mónica, con Juan Andrés y con Lina, por supuesto pues nuestra moderadora lo presentó, entonces muchísimas gracias. Y bueno, yo quiero empezar con una pregunta y es de entender que nosotros como soñadores, como jóvenes que estamos en un proceso como de construir, ¿cierto? A través de esas ideas que tenemos para transformar el territorio, a nuestra comunidad o incluso a nosotros mismos, muchas veces se nos presentan varias dificultades, ¿cierto? No tenemos como una orientación, un camino, y yo quisiera que ustedes me dieran dos, digamos, tips importantes que son de, digamos, relevancia tener en cuenta al momento como de empezar a proyectarnos en esto. ¿Quién quiera comenzar? Muy buenas tardes a todos, de verdad me siento muy emocionada de estar aquí porque, bueno, antes de responder, voy a hacer la introducción. Estoy muy emocionada porque desde hace un año, un poco más de un año, empezamos a soñar junto con Timbalé para proyectar o expandir ese sentido social y ese sentido y esa intención de construir sociedad y construir tejido social de la organización de Grupo Recordar, y en conjunto creamos esta propuesta que hoy en día ya ve la luz, ya tiene resultados y pues nos permite estar aquí compartiendo la experiencia con ustedes y ver parte de lo que del show y del baile y la integración de estos pelados, que pues para mí es un orgullo, es como si viera a mi hijo más ya caminar. Entonces, ya respondiendo cuál puede ser ese tip, yo creo que hay 4 puntos que las organizaciones sociales y todos estos proyectos culturales, sociales, o que están enfocados a trabajar por la construcción del tejido, debe pensar en 4 puntos. El primero es que sean proyectos siempre organizados y estructurados, quitarnos de la cabeza ese concepto de que la responsabilidad social o que el tema cultural es un tema barato, que yo tengo que ser el que no tengo cómo sobrevivir, que estoy al día, no. O sea, esto se puede ser rentable, se puede vivir y se puede tener calidad de vida con estos proyectos y además se puede estar organizado, tener un objetivo, tener una medición hacia dónde le voy a apuntar. Eso es lo primero. Segundo, crear y presentar proyectos que estén alineados con las intenciones y con los objetivos de las organizaciones. Si bien, obviamente una organización como nosotros que trabajamos en el sector funerario y exequial, de previsión exequial, casi que asegurador, pues es muy difícil encontrar un proyecto que esté alineado con uno, pues ¿qué proyecto social yo alineo a la muerte? Pero sí puedo alinear proyectos con el sentido, con la meta y con los objetivos organizacionales de la compañía, algo que me ayuda a mí a ser mejor personas, a vivir mejor, a mejorar la calidad de vida. Entonces lo mismo puede funcionar para todos, presentar proyectos que se puedan moldear y que estén alineados con los objetivos de las organizaciones. Tercero, un tema que estaban hablando esta mañana en el foro de tecnología, y es crear o presentar proyectos diferentes, innovadores, que de verdad atraigan la atención y el interés de las compañías patrocinadoras, pues porque al final esa va a ser la propuesta que le van a entregar a su público, a sus usuarios, consumidores o como quieran llamarlos. Y por último, que creo que no es que sea más importante, pero sí hoy en día hay un tema que se ha vuelto de moda, pero no únicamente porque es tendencia, sino porque es una necesidad, es el tema sostenible. Y es crear proyectos que permitan alinearse con los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y son una línea y son un plan de trabajo que en 2015 se reunió en la Organización de las Naciones Unidas con unos especialistas
especialistas y dijeron, mira, el cambio climático se nos vino, este planeta se nos está acabando, ¿qué vamos a hacer para ayudar a que esto mejore? Entonces ahí se crearon unos objetivos de desarrollo sostenible que le apuntaban al medio ambiente, al desarrollo social, al hambre, al tema económico, financiero. Entonces creo que si creamos y empezamos a pensar en proyectos que estén alineados con esto, pues no únicamente vamos a responder a las necesidades de una compañía, sino a las necesidades globales. Entonces ahí sería como el secreto pues, para poder encontrar el éxito y que estas propuestas vean la luz como la vieron con nosotros en Grupo Recordar. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Yo tengo dos puntos muy claves. El primero es la confianza en el sector privado. Yo creo que lo que hace posible que una organización aporte a un proyecto cultural, a su sostenibilidad, que invierta en cultura, es parte de esa confianza que existe de ambas partes. Y siempre se tiende desde lo social o a veces desde lo artístico a desconfiar del privado, a decir es que fijo está ahorrando impuestos, es que fijo, no, siempre verle la mala intención detrás. Y yo llevo más de 10 años trabajando en proyectos sociales y muchos más, pues digamos 9 ya trabajando en el sector privado y social, y digo, en el fondo yo sé y puedo dar la confianza de que el equipo con el que yo trabajo en la Fundación Bolívar de Avenda hace 9 años nunca ha tenido una mala intención de decir hagamos las cosas a medias porque somos el privado. Siempre le hemos creído esos proyectos sociales y culturales en los que hemos invertido. Entonces a veces se nos va el discurso en decir no, es que ese privado fijo está haciendo algo, ese tiene su interés detrás. No hay ningún interés detrás más que hacer que los proyectos crezcan, que la sociedad crezca, que se aporte ese valor. Y yo creo que cuando uno entra en la conversación desde esa confianza de lado y lado, de lo que yo puedo construir, lo que el privado me puede aportar, ya la conversación es distinta. Porque ya no estamos hablando de una escasez, como decías tú, y luego de alguien que me va a salvar, sino cómo yo le convenzo a esta organización que podemos construir algo muy grande juntos. Ese es el primero. Y el segundo tiene que ver con algunas cosas que mencionaba Lina, y es esa capacidad de investigar, de leer el entorno. Es increíble que existan espacios como este que hemos tenido hoy, con unas temáticas increíbles, unos panelistas buenísimos, unas discusiones, unos debates de verdad muy sólidos, y que no haya la suficiente participación de las personas como uno quisiera, porque al final es ahí donde se construyen las relaciones con el sector privado, es ahí donde uno hace contactos, es ahí donde uno se relaciona, es ahí donde uno entiende las lógicas del entorno que van mucho más allá del mercado. Obviamente los mercados son importantes, la inflación que está pasando en este momento es importante, el cambio político tiene unos efectos importantes en los proyectos artísticos y culturales, en la relación con el privado, con el público, la relación de los dos, y todo eso es muy importante. Y a veces como gestores culturales, como artistas, nos quedamos, y somos músicos, yo que trabajo en música, en el cubículo, ¿no? Entonces allá aislados, como si la sociedad se resolviera sola, en Twitter, por allá en algún otro lugar, y no investigamos qué es lo que realmente pasa. Y cuando uno investiga qué pasa, llega a conclusiones como ¿qué relación quiero tener con esa empresa? ¿Qué le importa a esa empresa para la sociedad? Y cómo yo puedo ofrecerle una oportunidad de alianza que es poderosa. Pero para eso hay que leer mucho, hay que investigar mucho, hay que entender qué es lo que uno está haciendo, quiénes lo han hecho de otra manera, de qué manera, en qué han fallado, en qué han sido exitosos. Y todas son prácticas que vienen del sector privado. Cuando una empresa crece y crece en un mercado de competencia, de entrada ya estudió, ya leyó un montón de cosas para poder crecer. Y a veces nos falta mucho eso en el sector artístico también, entonces creo que eso es muy importante desde mi punto de vista. Bueno, yo obviamente me sumo a las sugerencias que hacen Lina y Juan Andrés, que como son muy concretas, de pronto yo me voy por algo un poco más general, y en realidad resumiría mis consejos en dos frases célebres, conocidas, que me gustan mucho, que creo que son llenas de sabiduría, aunque son muy simples. Y la primera tiene que ver con saber uno a dónde va. Hay una frase que dice, si no sabes para dónde vas, cualquier camino te sirve. Y entonces, pues, si uno no sabe para dónde va, literalmente coge para cualquier lado, no le hagan una señal, uno va para allá, y si le hacen otra señal, va para allá, y finalmente no llegas a ningún lado. Es como, si yo digo, uy, quiero viajar a China, es muy distinto que si digo, quiero viajar a Cali, lo que tengo que empacar, la cantidad de plata que necesito, la logística, las visas, súper distinto. Entonces, saber uno para dónde va, porque eso determina el camino, y el camino determina un montón de otras cosas muy importantes, entre las cuales está
con quién me encuentro en ese camino y qué herramientas encuentro en ese camino y qué obstáculos encuentro en ese camino. Y eso me lleva a la segunda frase que me gusta mucho, que no es mía, ojalá fuera mía. Es una frase del fundador de LinkedIn, que pues es un tipo que mal que bien le pegó al perrito porque hoy tiene una red que tiene casi 900 millones de usuarios en 200 países del mundo, o sea, el 10% de la población humana está ahí, y él entendió una cosa muy simple pero muy importante, y él dice, esta frase que me gusta mucho, dice: las oportunidades no son nubes que están flotando en el cielo, las oportunidades están atadas a las personas. Si tú estás buscando una oportunidad, lo que realmente estás buscando es una persona. Y eso tiene que ver con lo que estaban diciendo acá de las relaciones humanas, de conectar con la gente, de estar en los espacios que te permiten conocer a esa persona que de pronto te lleva a una oportunidad interesante, que te abre una puerta, que te conecta con alguien más. Y entonces hay que estar siempre muy atentos para estar, uno, en el camino adecuado, en el que sé que me lleva a ese lugar que quiero ir, y el segundo, dispuestos y abiertos a conocer gente, escuchar, ponerse en situaciones que de pronto me resultan incómodas o no tan familiares, pero que de pronto esa es la nube de la que necesito colgarme para abrir la oportunidad que necesito. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que voy a resaltar algo muy importante en general que considero, es el hecho de que todas esas pautas, esos tips que son súper claves, dan a entender que realmente podemos encontrar redes de apoyo, ¿cierto?, de financiación para nuestros proyectos. Y desde ahí también quiero conectar contigo, Juan Andrés, que hablabas de perderle ese miedo, ese pudor, esa, digamos, inconformidad, podría decirlo, respecto al sector privado, relacionarlo con lo social. Tú desde tu gerencia, ¿cierto?, desde Fundación Bolívar de Vivienda, ¿cuáles han sido como esos retos o esas iniciativas para construir, ¿cierto?, iniciativas que vinculan el sector privado con lo artístico? Muchas gracias. Sí, mira, primero decir que claramente cuando uno entiende como el propósito superior de esa organización, en este caso el Grupo Bolívar, que es enriquecer la vida con integridad, pues ahí uno empieza a entender por qué el Grupo Bolívar no hace 5 ni 10 años, sino hace más de 80 años, empezó a invertir en temas de arte y cultura en el país y se ha comprometido con diversas iniciativas en todo el país, en teatro, en artes plásticas, con el estímulo del periodismo, con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, con infraestructura, con la renovación del Teatro Santander, porque es básicamente entender que la cultura tiene que ver con la trascendencia del ser humano y que una empresa no puede crecer en una sociedad que no está nutrida de muchos elementos, y por eso el grupo, digamos, que ha venido, y la Fundación Bolívar de Vivienda ha venido acompañando muchísimos proyectos artísticos, culturales y sociales desde hace ya bastante tiempo. Inclusive ya en lo que tiene que ver puntual con arte, el Grupo Bolívar acompañó la creación de la Fundación Nacional Batuta en el año 91, y ahí ayudó en esa mesa de trabajo, digamos que se trabajó desde ahí, y es así como todavía hoy la Fundación Bolívar de Vivienda hace parte de la Junta Directiva de Batuta. Y 20 años después de que se creara Batuta y de ver el movimiento tan grande que se va a crear a los músicos jóvenes en el país, estas expectativas gigantes de los niños y las niñas para estar en una carrera en la música y seguir creciendo, la Fundación Bolívar de Vivienda decidió crear la Filarmónica Joven de Colombia, que es el proyecto que yo lidero desde hace ya casi 4 años y que existe desde el 2010. Y fue el momento de decir: hemos financiado la cultura, hemos patrocinado la cultura, ahora queremos hacer cultura y queremos acompañar al ecosistema artístico y propiamente al ecosistema musical en pensarse el futuro de las carreras de la música sinfónica y en darles oportunidad a esos jóvenes de seguir creciendo. Y el proyecto ha evolucionado muchísimo en el último tiempo, porque obviamente cuando uno está al interior del sector privado, que es lo que nos pasa a nosotros, pues eso lo lleva a uno a unas velocidades impresionantes en la reflexión, porque es que tú tienes que convencer a una junta directiva, que es, como hablaban esta mañana, de financieros, de actuarios, del valor que esto tiene para la sociedad y del impacto tan grande que puede generar. Entonces ahí es donde comenzó todo ese proceso de la Filarmónica Joven, de seguir creciendo, cada vez cambia más, hemos venido cambiando el modelo, inspirando otras realidades, adaptándonos al contexto actual. De hecho tenemos pues todo un acompañamiento a líderes emprendedores del que precisamente son graduados Juan Jorge de Timbalé, Daniela Ocampo de Amadeus. Entonces es muy gratificante ver cómo un proyecto que viene desde lo privado pero que se conecta con el hacer cultura y con trabajar con proyectos sociales en todo el país, pues puede empezar como
a generar e inspirar ese movimiento en el sector. Y yo creo que tenemos una postura muy privilegiada y muy importante, porque es probar soluciones. Ahora que hablábamos de innovación social, que también tengo un rol de innovación dentro de la Fundación Bolívar La Vivienda, y es probar soluciones, y si funcionan podemos ayudar a que se repliquen, a que se escalen, porque nosotros tenemos una capacidad de hacer eso, ¿no? de decir, venga, probemos esta solución, ¿funciona o no funciona? Perfecto, funcionó, escalemos, traigamos aliados, conversemos en la mesa, traigamos a otros para hacer. Y eso es lo que básicamente ha sido desde la Fundación Bolívar La Vivienda, ese trabajo de articulación. Hicimos la caracterización del sector sinfónico con el Ministerio de Cultura en el 2020 para entregarle información al sector musical que no teníamos y que es necesaria e importante para que las organizaciones y los emprendedores musicales sigan creciendo. Entonces es parte de eso, es realmente involucrarse más allá de la inversión en construir ese ecosistema de la música. Muchas gracias, Andrés. Hablabas con respecto a esa innovación y cómo nos vinculamos, ¿cierto? Yo creo que cuando hay proyectos tan complejos como ese, que tiene tanto actores públicos como privados, como la comunidad y el territorio, en este caso específico un territorio tan complejo como ese, para quienes de pronto no tengan contexto, el Bronx era un barrio en Bogotá que por más de 20 años estaba sitiado por la delincuencia, la violencia, la drogadicción, la extorsión, bueno, todo tipo de cosas que una ciudad pues no quiere tener. Y cuando se intervino ese lugar, la decisión que se tomó fue precisamente cómo logramos, primero, quitarle el estigma a este lugar, porque la gente en Bogotá, si uno menciona el Bronx, hoy en día incluso, que ya han pasado 7 años desde esa intervención, o casi más, 6 o 7 años, la gente todavía piensa en el horror y como en una parte muy trágica de la historia de la ciudad. Entonces lo primero era quitarle ese estigma, pero no borrarlo y decir esto nunca existió, sino cómo transformamos una realidad con la que tenemos que convivir como ciudad, como país. Esto existe, es difícil, pero cómo lo podemos transformar, cómo hacemos de esto un ejemplo de que sí es posible, cambiar la esencia de un lugar, y con esa esencia que se cambia, que obviamente es física y es visual, y obviamente ya no están las casas que estaban ahí, ya no están las personas que estaban ahí, están en otros lugares o haciendo otras cosas, cómo se logra dinamizar y revitalizar e inyectarle una nueva vida y un nuevo significado, resignificar ese territorio. Y para hacerlo, yo creo que hay 3 elementos que, pues, en retrospectiva, ya como sumando los años que han pasado y la experiencia que se ha ido construyendo alrededor de eso, 3 cosas importantes. Uno, la participación de la comunidad, la construcción colectiva. Y se ha hablado mucho de eso acá, y eso parte de la comprensión del territorio, entender que en este caso, que era una entidad pública, era un proyecto con recursos públicos que se hacía, si bien teníamos el poder, entre comillas, digamos, la libertad de decidir qué se hacía y cómo se hacía, entendíamos muy bien que no se podía hacer algo porque a mí me gustó, o al vecino le gustó, o al secretario tal cosa le gustó. Si ese proyecto no tenía esa aprobación y esa aceptación por parte de la comunidad, iba a fracasar. Porque ¿qué pasa? Listo, una administración está 4 años a lo sumo, o sea, ese proyecto ni siquiera arrancó con la administración sino a mitad, entonces está máximo 4 años, y si el proyecto no funciona, la administración siguiente lo tumba, no le mete más plata, o la comunidad misma lo rechaza y ese proyecto muere ahí. Entonces para nosotros era claro que, siendo un proyecto que iba a tomar no 1, ni 2, ni 3 administraciones, sino de ahí en adelante muchos más, tenía que funcionar, tenía que ser de la aceptación y de la participación de la comunidad. Entonces lo primero, eso, definitivamente construir colectivamente, teniendo en cuenta todas las visiones, todas las perspectivas, y no solo, digamos, no llegar con la cosa de es que yo voy a decir qué voy a hacer porque yo tengo la plata y yo tengo el conocimiento, sino sentémonos y miremos a ver esto que tiene sentido acá, porque ya está pasando en la comunidad, porque ya está pasando en el territorio, porque ya es una característica de la zona, y porque tiene sentido que en esta ciudad y en este contexto se haga. 2, el foco, y eso tiene que ver con el camino que mencionaba al principio, y es, sabemos para dónde vamos, sabemos que de aquí tiene que salir al final de 5, 10, 20 años que se demore, un distrito cultural y creativo que represente la esencia creativa de Bogotá. Si ese es nuestro norte y ese es nuestro foco, no nos desviamos del foco, entonces solo hacemos cosas que nos lleven a que eso pase.
Entonces el foco muy importante. Y tercero, en este caso, que era posible porque era un proyecto público, la plata. Y con esto quiero ser muy enfática, y es la plata, invertir, y lo digo muy bien Juan Andrés, invertir es la forma más concreta que existe en el mundo, a nivel personal y a nivel organizacional, de comprometerse con algo, es decir, esto a mí me importa. Y los gringos tienen un dicho que es muy diciente y es, pon tu plata donde está tu palabra. Si tú vas a decir que lo más importante es la comunidad, métele plata a la comunidad. Si tú dices que lo más importante es el cliente, métele la plata a atender al cliente. Si tú dices que lo más importante es la seguridad, métele plata a la seguridad. Entonces, en este caso, pues se le metió mucha plata respaldando ese compromiso y esa visión de largo plazo, porque es muy fácil, y en eso sí que son unos genios los políticos, prometer y prometer y decir lo que más me importa es X, Y o Z, pero no hay plata detrás que respalde esa transformación, esa visión, esa intención de cambio. Entonces, cuando existe la posibilidad, y en las organizaciones privadas pasa exactamente lo mismo, las empresas ponen plata donde ven que, o sea, eso está alineado, y Lina también lo decía, alineado con lo que me importa. Si no me importa, ¿para qué le meto plata? Entonces creo que la suma de esas cosas fueron lo que hizo que el proyecto fuera en ese momento, digamos, que agarrara, que tuviera de esas raíces sólidas para poder continuar, y que hoy en día, aún habido un cambio de administración, una administración muy, digamos, opuesta en muchas cosas a la administración anterior, en la alcaldía de Bogotá, ese proyecto no solo sigue vivo, no solo sigue funcionando, le siguen metiendo presupuesto y está, creo yo, consolidándose y poniéndose más fuerte que nunca, porque se hizo desde el principio con esa vinculación y con esa visión de largo plazo de, si no es así, no tiene sentido. Muchas gracias, muchas cosas. Eso me acuerda incluso, ahorita tuve una conversación con Álvaro, con respecto a esos desafíos, esas necesidades, por supuesto, y que basar tu proyecto en una esencia, ¿cierto? En una esencia, como ustedes lo mencionaban, si yo no sé lo que quiero, pues no sé a dónde voy, y también entender que hay otros espacios que me permiten a mí entender lo que yo puedo brindar, incluso lo que estoy construyendo en ese momento puede volver a cambiar para mejor, para otras líneas, por supuesto, ¿cierto? En el mundo social pasa mucho eso. Todos por un lado y ya hay un montón de ramas y por donde me meto. Y entonces digamos que entra a jugar acá el papel fundamental del sector privado, porque de alguna manera me van a brindar como una base, ¿cierto? Porque yo tengo esa idea, como mencionaba ahorita, un soñador, algo que yo quiero proyectar, pero entonces está ese miedo, y desde ahí, ¿cierto? Entender que, por supuesto, soltar como también esos estigmas que tenemos en el lado social, público, pero que también lo tenemos en el privado. Entonces, también como que mantener ese equilibrio, por supuesto, porque si yo soy un gestor cultural que tengo la idea de transformar ese territorio, la imagen que proyecta a las demás personas, ¿por qué no también permitir ver otra imagen como lo es el sector privado para que para mí sea un gran benefactor, en este caso, en los proyectos sociales que yo quiera construir? Por supuesto, pues también está como la idea, ¿cierto?, de pensarnos qué beneficios trae, digamos en este caso, que el sector privado le aporte a las comunidades, como sector empresarial, ¿cierto? Que digamos, no sé, beneficios, propuestas positivas que traen a largo plazo, un incremento económico trae esto. Te lo pregunto a Juan. Muchas gracias. No, yo creo que es importante lo que dices, la confianza viene de lado y lado, y yo creo que el mayor beneficio que uno puede traer de lo privado, porque además, pues lo que yo decía, nos toca estar como de lado y lado, ser gestores culturales y a la vez estar en el privado. Entonces internamente a nosotros se nos hacen exigencias en la conversación que son interesantes,
y eso me lleva a conectar con un tema que les duele mucho a veces a los emprendedores culturales y a los gestores en todo el país, porque pues hemos como recorrido el país con muchas iniciativas, y es el tema de los indicadores, es el tema de saber medir qué es lo que está pasando, porque claro, en las artes siempre tenemos este discurso, no, es que el arte transforma, porque sí, la música es transformadora, o sea, uno va, el niño toca el concierto y por obra y gracia el niño sale del concierto transformado. Y eso es algo que es muy difícil de materializar y que eso uno puede ponerle todas las aristas, y creo que hay un montón de investigación alrededor de lo bueno, lo malo y lo feo que se genera de las prácticas artísticas, y yo creo que es esa capacidad de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me voy a plantear? Y a veces hay ese temor, como tú lo decías, ese estigma de decir, como no, es que el privado solo me va a pedir cantidad, entonces seguramente si yo no lo llevo con que va a impactar a 2000 niños, no me va a apoyar. Y eso está muy alejado de la realidad, porque al final uno como sector privado y nosotros como Fundación Bolívar Reyna, que aportamos y invertimos en proyectos sociales y culturales en todo el país, al final lo que buscamos es que se den esas transformaciones y que esa esencia que el gestor cultural tiene y ese propósito que tiene realmente se pueda materializar y se pueda medir. Entonces me acuerdo mucho de muchas organizaciones que en plena pandemia nos pedían recursos, que no, es que vamos a hacer el concierto y eso va a transformar. No, es que imagínese usted lo que genera en un hogar que usted tenga una iniciativa que permite reconfigurar el fortalecimiento familiar de un hogar en plena pandemia. ¿Qué implica que el niño tenga que abrir su computador, negociar con la reunión de la mamá, con el trabajo del papá, con el hermanito, para tomar una clase de música virtual? Eso tiene unas dinámicas de impacto importantísimos en las familias que a veces como gestores culturales nos cuesta entender. Y entonces creemos que llegar al privado y decirles que quiero financiar 3 conciertos haciendo el Mesías de Händel o cualquier otra obra, entonces por favor denme plata porque quiero hacer los conciertos. El privado decir, pues bonitos los conciertos, pero no veo eso cómo va a transformar una comunidad, cómo se conecta con la sociedad, y al final los conciertos, el evento artístico, el danzatón, todo eso es un resultado, pero el proceso de cambio, o sea, ese es el punto de llegada. El proceso de cambio pasó antes, pasó en el proceso en que yo me dediqué a formar a esos niños y a esas niñas, en que me dediqué a entender qué impacto tenía ese proceso formativo en las expectativas de los jóvenes de su proyecto de vida, y todo eso son de verdad beneficios de tener esa conversación con el sector privado, porque además nosotros muchas veces la gente llega es como, no, yo de usted solo quiero la plata, y nosotros siempre decimos, no, espere que acá hay un acompañamiento a la inversión, acá hay una sentada importante de una asesoría en el marco lógico, es una metodología de proyectos sociales para medir el impacto y decir, mire todas estas buenas prácticas del sector privado, lo que le ayudan a crecer su proyecto, a pensarse diferente, a pensar más grande, a entender los ODS y a realmente, pues no, como darle una justa medida a lo que uno está haciendo, porque al final reducir el impacto que generamos los sectores culturales y las artes en la sociedad a manifestaciones artísticas sería injusto con lo que hacemos, va mucho más allá de eso, y es importante saber comunicarlo, y en eso yo creo que esa rigurosidad del sector privado, los indicadores, la medición y todas esas, digamos, conversaciones estratégicas son fundamentales para los gestores culturales. Muchas gracias. Tú hablas ahí un tema de los indicadores, que para muchos puede ser súper tedioso, por supuesto, porque como tú hablabas, están siempre en la ambivalencia, sector público, sector privado, y yo no solamente estoy ahí porque tengo la facilidad de conseguir mejor presupuesto, de las vinculaciones que genero, sino que también es como tú decías, realmente me conecto, lo que quiero transformar en las necesidades. Entonces me parece muy importante. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera saber específicamente, Gina, cuando una organización social, digamos que está en ese proceso de construir un proyecto, ¿cierto? Y en búsqueda de apoyos, ¿cierto? Digamos, financieros, ¿qué se debe tener en cuenta al momento de yo buscar financiación? Yo, para responderte a eso, voy a retomar lo que dije hace un momento, y es estar alineado con la organización. Y también voy a retomar lo que estaba diciendo Juan Andrés, y es leer el entorno sobre el cual tiene impacto la organización y voy a tener impacto yo con mi proyecto. Entonces creo que yo voy a contarles un poco cómo fue el proceso de la construcción del programa de, entre comillas, responsabilidad social dentro del Grupo Recordar, que la organización tomó la decisión de no llamarlo responsabilidad social, sino programa de construcción de tejido social.
porque simplemente ellos no quieren, o el plan de la junta directiva era: yo no quiero dar plata para solucionar un problema, yo lo que quiero es dar herramientas para mejorar la sociedad. Ese fue su visión en el momento de crear este proyecto. Entonces, creo que un camino puede ser este que en su momento generó Grupo Recordar, y es tener claro ese objetivo, a qué le está apuntando la organización, a qué le están apuntando estas empresas, a qué le está apuntando el sector privado, y yo poder alinear mi proyecto social a ese camino que está emprendiendo la compañía o la organización. Y de ahí poder hacer estrategias conjuntas, primero de medición, que la empresa tenga la capacidad de entender dónde está poniendo su dinero, y no únicamente poner su dinero, pues porque obviamente las compañías, y por eso el sector privado, pues porque tiene un ánimo de lucro, porque necesita ser sostenible, porque necesita rentabilizarse, porque necesita vivir bien, por miles de razones. Entonces la compañía necesita saber dónde puso su dinero y ver si esa inversión si está dando los resultados que tiene. Entonces los resultados que tiene son esos indicadores de los que hablaba Juan Andrés. Yo sí estoy transformando la sociedad, yo sí estoy solucionando un problema que tiene la comunidad, yo sí estoy llegando a donde yo quiero llegar, yo sí estoy acabando el hambre, o sea, yo sí le estoy aportando al planeta. Entonces eso es lo segundo, que esos indicadores y que esa estrategia conjunta de medición y análisis de lo que estoy haciendo. Y tercero, obviamente, que el trabajo sea en equipo, entre empresa privada, entre gestor y organización social que busca el apoyo, pero que ese trabajo en equipo lo que integre principalmente esas energías sea ese propósito superior o esa esencia fundamental. Entonces, desde el Grupo Recordar, nuestro propósito es dignificar la vida y cumplir sueños. Pues de qué manera lo puedo hacer y cómo me integro yo con Timbalé. Pues si yo trabajo en un negocio que es la muerte, pues yo estoy dignificando la vida a través de usar el tiempo libre, a través de la danza, a través de la recreación. Yo ahí dignifico y le doy valor al hoy. Y cumplo sueños, pues por supuesto, porque estoy apoyando a las comunidades, estoy apoyando a estos niños y a estos pelados que tienen sueños, que quieren bailar, que quieren unirse a su comunidad y apoyarlos para que sean mejores, darles herramientas a ellos para que puedan enfrentarlos el día a día con todas las adversidades que tienen. Entonces ahí es donde está, es esa esencia que une el trabajo tanto de la empresa como de los gestores culturales. Muchas gracias. Bueno, voy a poner un caso hipotético. Digamos que, bueno, no tan hipotético. Yo hago parte de la Comuna 13 de Medellín. Y en caso de financiamiento, muchas veces se buscan como agremiaciones, ¿cierto?, en sectores privados internacionales. Esos sectores, digamos que no entienden, no tienen una contextualización realmente de las necesidades del territorio. Ustedes que trabajan en el sector privado, ¿cómo permiten que haya como unos lineamientos o de qué manera se aseguran de que esa empresa que finalmente va a financiar un proyecto social en un territorio entienda las necesidades? Yo creo que un par de cosas. Una, que es algo que yo he visto muy frecuentemente, tanto en los sectores sociales como en el sector cultural, es lo que yo llamo como la necesidad del traductor simultáneo. Estas conversaciones se dan entre el sector social y el sector empresarial. Digamos, una empresa que fabrica gaseosas o que fabrica, no sé, vende papel. Obviamente los intereses, el lenguaje, todo es absolutamente distinto. Y si uno no es capaz, y estoy hablando de ambos lados, de llegar a un lenguaje común y de entenderse, esas conversaciones nunca van a pasar de ok, te recibo, ven y me echas tu cuento y muchas gracias y no te vuelvo a ver. Y es un esfuerzo de lado y lado, pero de verdad me ha tocado ver conversaciones del tipo, llega el
proyecto cultural y se sienta y dice, no, es que tenemos un proyecto divino y queremos hacer esto en tal territorio, y el territorio es, obviamente lo cuentan con su lenguaje, desde su perspectiva, desde lo que conocen, sin saber el otro si ha ido, si entiende lo que le están hablando, y arrancan por, y es que es divino, y es transformador, y las sonrisas de los niños, y bla, 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 y el del otro lado está sentado pensando cuál es mi tasa interna de retorno, a qué ODS le pego, a cuál KPI, o sea, es chino y español, y mientras no haya algo que traduzca esos lenguajes, esa conversación no va para ningún lado. Entonces mucho tiene que ver, y no se trata de que los gestores culturales ni los artistas se vuelvan grandes empresarios ni inversionistas, ni obvio que no, como tampoco va a pasar que esa organización multinacional o lo que sea pues vaya a entrenar a todo el mundo en danza, ni música, ni arte, porque pues no tiene sentido. Pero sí se trata de, y tiene que ver con lo que ya se ha mencionado mucho acá, cómo estudio al otro, cómo intento entenderlo, cómo logro conectar con alguien que me explique un poquito ellos cómo están viendo la situación, porque, y vuelvo al punto de Juan Andrés también, es una relación de reciprocidad, tiene que ser una relación recíproca, donde ambos ponen algo y ambos ir de la mano y lograr de manera conjunta. Sí, me encanta, yo conecto con lo que dice Mónica porque precisamente, y tú hablabas ahorita de organizaciones internacionales y ese entendimiento del contexto, y yo creo que tiene que ver mucho con dignificar a las personas y dignificar lo que uno hace desde el trabajo social y desde el trabajo cultural. Porque hay dos miradas, uno puede ir al financiero internacional, a cooperación y decir, no, pues es que mire, estamos en esta situación, ayúdenos y no sé qué, y, no, y la miseria y la cosa, y eso seguramente puede traer unas ayudas, pero no va a traer forzosamente un crecimiento para el proyecto. Y nos pasó mucho, cuando la Filarmónica Joven empezó a internacionalizarse, diciendo es que ustedes tienen que vender como que es que estos colombianos por fin están llegando a Viena, como si fuera pues imposible ya. Yo decía, no, es que acá el tema no es que los colombianos lleguen a Viena porque son colombianos, los colombianos llegan a Viena porque tienen el talento para estar ahí, porque se lo merecen, porque han trabajado duro, porque este país le ha trabajado muy duro desde las escuelas de música, desde los conservatorios, desde las organizaciones sociales, para que el país produzca los músicos que produce. Entonces cuando uno piensa en esa mirada, ya se va a ese financiero internacional a decirle, es que mire lo que yo estoy haciendo en la Comuna 13 o en la 12 o con mi proyecto para lograr una transformación. Y ahí caen mucho en un error las organizaciones culturales, todos caemos en ese error, y es ir a buscar esas financiaciones internacionales siempre como con esa mirada de voy a ver quién me financia la gira, voy a ver quién me financia el concierto, la presentación de danza, Si ustedes van y miran las bases de datos de financiación, nadie financia eso. Yo las pasadas hacía el ejercicio de nadie financia giras, no financian talleres, no financian eventos de... Es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que nosotros como artistas demostremos el rol que tenemos en el impacto de la sociedad. Porque como decía Mónica, estamos compitiendo con el hambre, estamos compitiendo con salud mental, con un montón de iniciativas que son muy importantes. El tema aquí es cómo el arte y la cultura representa un escenario ideal para trabajar temas de salud mental, para trabajar temas de verdad, de reducción de desigualdades, pero tenemos que situarnos desde ahí empieza la conversación, y ahí ya es muy diferente cuando uno se presenta desde ahí, porque es ¿qué le estoy ofreciendo yo al mundo para cambiarlo? Que la vida es la danza, las artes plásticas, la música sinfónica, las músicas populares, eso es otro tema, ese es el cómo, pero el que estamos haciendo es mucho más profundo, y ahí se significa lo que uno hace, y como decía Mónica, pues la conversación se vuelve mucho más interesante, ya sea con una empresa local o con un ente de cooperación internacional que además de no entender el contexto porque no está aquí, le estamos presentando un contexto que en lugar de estar como en miseria, al contrario, tiene unas oportunidades grandísimas de transformar. Yo creo que ya lo que ustedes han dicho está súper claro, pero a mí sí me parece que puede ser un punto de partida cambiar la postura de las organizaciones sociales y culturales, y es también darse su lugar privilegiado. Son ustedes quienes tienen la relación con la comunidad, son ustedes quienes conocen su entorno, entonces no necesariamente es de este lado que tienen que ir a buscar el patrocinio, tienen que ir a buscar el apoyo internacional, ¿no? A veces esas organizaciones internacionales, si los ven a ustedes estructurados, si ven el valor agregado que pueden darle a
la organización y al resto del mundo, si ven que ahí hay un ejemplo que se puede replicar en otro lugar, como lo estaba hablando nuestra compañera esta mañana, pues entonces que vengan ellos y me busquen. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que estructurarme y tengo que organizarme y ser súper claro en eso que le estoy aportando a la comunidad y en mi proyecto social, cultural, para que sea lo suficientemente atractivo para que de afuera vengan. Y yo, como organización cultural, tener el privilegio de decir, qué pena contigo, pero es que no me interesa. No sé, si viene BAT es la empresa de cigarrillos, si viene BAT a financiar un proyecto de timbalé, de cantadores, ¿estamos de acuerdo? O sea, si yo quiero el aire solo porque tiene plata, entonces venga, BAT, usted tiene la plata, me financia, que me perdone que no me escucha, pero esa es la línea, ¿no? Definitivamente lo siento, pero no va conmigo. Gracias por tu plata, pero prefiero seguir en mi proyecto y con mi comunidad de otra manera. Entonces creo que también es momento, y puede ser un buen punto de partida, darse su lugar. Eso sí, estructurarse y organizarse. Entonces quiero levantar la mano, perdón, quiero resaltar y aprovechar el espacio pues para resaltar la conversación que se tuvo en el foro anterior. Es muy interesante ver cómo la academia ya empieza a quitarse ese estigma de lo social, es solo lo pictórico, lo romántico y lo filosófico, para empezar a ser tangible y poder mostrar y medirse, tal como le estaba diciendo Juan Andrés y como le estaba diciendo Mónica. Sin esos resultados no habrían proyectos sostenibles que hoy en día seguimos disfrutando, conociendo, aprendiendo. Muchas gracias. Es que muchas cosas. No, muchísimas gracias. Yo creo que es importante, por supuesto, el tener claridad, ¿cierto? El tener claridad, el ser responsables, pero también ser conscientes, ¿cierto? Porque no solamente estoy financiando mi proyecto, sino que quien me financia el proyecto es quien va también de manera, sea indirecta, directa, como se relacione con esa propuesta a la comunidad que yo quiero transformar. Entonces es muy importante como tener esa coherencia. Y ya como para cerrar, ¿sí? Me gustaría hacerles una pregunta puntual, por supuesto, a cada uno de ustedes. ¿Cómo ven el panorama actual, ¿cierto? Colombiano, por supuesto, para una consolidación de proyectos artísticos colaborativos y sostenibles en el sector privado? No sé quién quiere iniciar. Yo siempre he sostenido que Colombia es una potencia cultural increíble y que no hemos sabido verlo, o no hemos reconocido esa enorme oportunidad que existe en el país, porque además hay una particularidad que, claro, en muchos lugares del mundo, en muchos países hay culturas fuertes, culturas ricas en contenidos, en un montón de temas, pero en pocos lugares como en Colombia se junta esa fuerza cultural con nuestra realidad como país, con la violencia, con el conflicto, y eso precisamente ha hecho que existan una cantidad de proyectos sociales alrededor de la cultura, o culturales que tienen enfoque social, que es algo que no pasa en todo el mundo. Y yo creo que aquí hay una oportunidad increíble y maravillosa, pero sí creo que el panorama es positivo y es bueno, y sobre todo está lleno de oportunidades, pero sí creo que la responsabilidad recae sobre nosotros como sector cultural, sobre quienes están hoy en día ahí, porque difícilmente a alguien se le va a prender el bombillo y va a decir, wow, qué maravilla esto que está pasando, vamos en masa a buscar cómo desarrollar estos proyectos y cómo financiarlos. Y yo tengo una bronca existencial que creo que es responsabilidad nuestra, y ahí es a lo que voy, de cómo comunicamos, cómo somos mejores en comunicar el impacto y la trascendencia y la transformación que pasa alrededor de estos proyectos, porque mi bronca, se las explico, es que el sector cultural y lo que pasa en el sector cultural no sale de la sección de farándula de los noticieros. Y me molesta muchísimo, tengo una bronca de verdad, porque
Porque siempre es primero los últimos 5 minutos del noticiero o la última sección del periódico o de la revista en entretenimiento o en farándula, y sale una niña en minifalda diciendo, y entonces se llevó a cabo el foro Timbalé. Y pucha, es mucho más que eso, es mucho más que eso, es mucho más que la sección de entretenimiento y de farándula. Es precisamente, es impacto social, es transformación de comunidades, es, y vuelvo al cliché que no hemos logrado creo que romper, de cómo contamos lo que pasa alrededor de estos proyectos, que no puede ser solo en cifras. Entonces claro, lo que piden las organizaciones, 25 asistentes a no sé qué, 1500 beneficiarios, por ahí no es, pero tampoco es la pornomiseria que muchas veces se usa como el niño abandonado que estaba triste y después le dieron un violín, y entonces tampoco es por ahí. Y creo que el gran reto mejor dicho, si logramos descifrar cómo contamos esto que hacemos, cómo contamos lo que pasa cuando se hace, y cómo logramos explicarle a la sociedad, al país, a los tomadores de decisiones, que eso importa y que eso va a cambiar nuestra realidad, ahí es donde la oportunidad se va a materializar en cosas concretas, en plata, en proyectos, en crecimiento, en más impacto, en más territorios, porque si no vamos a seguir siendo la noticia de los últimos 3 minutos del noticiero, con una carita sonriente, ¡ay, qué lindo!, y muestran a alguien bailando, y muestran a alguien cantando, y no pasó nada más de ahí. Y tengo que volver a lo que estaba diciendo Pipe en el foro de antes, y aquí hacer un asterisco grande a ese cuestionamiento y esa discusión que creo que no termina alrededor de lo que fue la economía naranja y todo este tema del gobierno anterior. Y no voy a entrar a discusiones de si fue bueno, malo, regular, si el color es el que no es, o lo que sea. Yo sí creo que durante esos años se perdió una oportunidad, que no sé si vuelva, espero que vuelva, y es que por primera vez en la historia, pues, en la que yo recuerdo, y yo creo que soy de las viejas de este grupo, la cultura estuvo en el centro de la discusión política en este país, y eso nunca había pasado. Y puede que se haya dado mal, o que la hayan dado las personas que no nos gustan, o que el color no era el que nos parecía chévere, pero nunca antes en los de verdad últimos 40 años, como discusión política, como discusión de política pública, la cultura no había sido protagonista. Había sido protagonista en ciudades, en muchas cosas importantes han pasado alrededor de la política, de la cultura, perdón. Pero yo creo que la pelea se dio como no era. Y ojalá vuelva a abrirse el espacio para que se dé la pelea por donde sí es. Y es bueno, esto es importante, esto no es la sección de entretenimiento. ¿Cómo hacemos para que aquí, vuelvo al punto, haya plata, haya inversión en estos sectores? Para que el sector privado entienda que es trabajando junto con el sector público y con las organizaciones que se logran los resultados. Para que se vea que cuando competimos con salud, infraestructura, educación, la cultura también es importante y también tiene que estar ahí. Bueno, y pues obviamente una lista larga de muchas más cosas, pero pues creo que por ahí hay algo por donde arrancar. Sí, yo recojo tu idea nuevamente y me sumo a ella diciendo que estoy de acuerdo con lo que decías del centro que se le da a la cultura, y que de una u otra manera en este momento estamos en otra realidad, pero con la misma oportunidad, porque estamos con un presupuesto del Ministerio de Cultura mucho más alto que nunca lo tuvo en su historia. Se están empezando a generar procesos de legislación importantes en el país, que al menos son intentos pues de como tratar de definir qué es, digamos, por ejemplo en mi caso la ley de la música y ver a los artistas y demás. Y yo creo que es el momento en el que necesitamos tener, como yo decía hace un rato, postura crítica, de entender realmente qué es posible y qué no es posible, y entender el rol que tenemos nosotros, porque es que con esa llamada economía naranja que tanto la sufrimos y la criticamos y le ponemos cosas, ganamos un montón en conversaciones del sector cultural. Seguramente nos vamos a dar cuenta en unos años, pero que por fin como gestores culturales empezamos a dimensionar el aporte que estábamos generando a la economía de un país, porque el debate de la economía de la cultura no se lo inventaron hace 4 años, esto lleva muchas décadas hablándose, es muy importante. ¿Y qué pasó? Que como siempre nos enfocamos en criticar, en acabar, y entonces las discusiones siempre terminan resumidas
a dinero. Y en este caso está pasando exactamente igual, porque por fin estamos volviendo a discutir, entonces se aumentó el presupuesto de una forma considerable, pero entonces ahora cada una de las disciplinas del arte está empezando a pelear por cuál es su partida. Y yo quiero más, y yo quiero no sé qué, y todas las conversaciones que se tejen alrededor en este momento son por plata. Y eso es una lástima, porque otra vez vamos a perder la oportunidad de que un país entero se piense el rol de la cultura y de las artes en la sociedad, por andar en esas discusiones, porque tú hablas y mencionas en tu pregunta de la colaboración, y si hay un sector difícil para colaborar es el cultural, porque cada quien quiere ir por su lado, en muchos sectores es la lucha de los egos, y entonces por quedarnos ahí en esos egos y en esas peleas, perdemos el consenso, y lo que pasa es que si no hay consenso no hay legislatura, y las leyes nunca van a cambiar, porque antes de eso, y lo hablaba con congresistas hace unos días, hasta que no haya un consenso del sector, no vale la pena legislar, porque vamos a ir a competir con un montón de proyectos de ley en todo el país donde además los senadores no tienen por qué entender lo que pasa en la cultura. Entonces, si nosotros como sector no aprovechamos estos espacios para debatir, para poner posturas, para decir yo no estoy de acuerdo con que sea naranja, pero yo quiero que sea de color, pero yo creo que sea no sé qué, pues tengamos las discusiones como sector y sepamos reconocer lo bueno y lo malo de estas iniciativas, porque sí estamos en un momento muy importante, sí está creciendo un montón el sector cultural en Colombia, hay un montón de desarrollo, o sea, de verdad, lo que conozco es la música, hoy en día hay 43 facultades de música en este país, eso no existía hace 20 años, 1035 proyectos sociales de música y transformación social, o sea, hay un cultivo importantísimo de jóvenes queriendo emprender en las artes, queriendo ver otras miradas, pero es ahí donde necesitamos que esas generaciones jóvenes no cometan los mismos errores de todas las pasadas, que es otra vez volver a las peleas, a cuál disciplina es mejor que la otra, a esas transdisciplinariedad de la que se hablaba en el foro anterior, de entender que no porque yo coja un violín soy más que el músico que hace mariachi, sino realmente entender hacia dónde vamos, y eso es un consenso que no se va a dar en el gobierno cambia cada 4 años, y seguramente en 4 años puede hacer otra cosa. Y seguramente ahí tampoco nos habremos puesto de acuerdo como sector cultural. Entonces yo creo que esos consensos son súper importantes, esa colaboración de la que tú hablas es importante, y entender que efectivamente si el debate está ahí, si las ideas son sanas, si uno tiene esa postura crítica, pues entonces deja de ver el sector privado como un enemigo, deja de ver la economía de la cultura como una aversión, porque es que lo que sí no puede pasar es que nos devolvamos en el tiempo 30 años y esperamos que un Estado providente nos haga sostenible el sector cultural, que no es sostenible en ninguna parte del mundo. Yo viví en Francia, que es un país de izquierda, que tiene todo un apoyo al arte y la cultura, no es sostenible, están empezando a invitar a los gestores culturales a pensarse como nos estamos pensando nosotros hace años, a pensar en indicadores, a pensar a reducir las subvenciones del Estado porque el Estado ya no da más y porque se creó un sector cultural que estaba esperando todo el tiempo que el Estado diera dinero. Y entonces hoy en día están pues muy bravos mis colegas allá porque pues dicen, no, pero si el Estado siempre me dio, ¿por qué me están reduciendo? Pero es que el Estado se dio cuenta de la oportunidad que había también de construir, de colaborar y de ser corresponsables en ese desarrollo del sector artístico. Entonces eso es algo muy valioso que tenemos en Colombia y es ese contexto social que nos invita a innovar un montón en lo que hacemos, pero también esa herencia un poco anglosajona de pensarnos en proyectos sostenibles, de rebuscarla, de lucharla y decir nosotros podemos hacerlo. Si no me gané la convocatoria de estímulos del ministerio, de la alcaldía, lo que sea, me busco la plata por otro lado, fuentes de financiación hay muchas. O busco la del ministerio y me la gano y les demuestro que no es porque me tienen que dar porque sí, sino que yo tengo un proyecto de valor que vale la pena. Y esa es una conversación que, créanme, la he tenido con muchos gestores, en mi caso, orquestas juveniles en el mundo, y que dicen, yo no sé ustedes cómo hacen para tener una orquesta privada, yo no sé ustedes cómo hacen para no sé qué, porque acá si el Estado no diera, no sabríamos qué hacer. Entonces ahí es donde uno dice, eso es lo que tenemos que ganar y eso es lo que no se puede perder de lo que pasó en los últimos 4 años. Ahora va a venir mucho mejor, entonces estemos preparados para seguir cultivando esas habilidades y que el debate sea mucho más poderoso. Yo voy a decir una cosa muy puntual a lo que tú dices. ¿Cómo vemos el panorama cultural en Colombia? Yo lo veo muy positivo, alentador y motivante. Les voy a dar una cifra, y es que en el sector privado en 2021 se invirtieron 2.8 billones de pesos, que corresponde cerca al 24% más de lo que se invirtió en 2019. Estos son números, pero cuando yo hablo de 2.8 billones de pesos solo del sector privado, digo, hey, aquí el tema cultural y el tema social
está importando. O sea, esto no es cualquier pesito que se está sacando del bolsillo de la empresa privada. Y si la empresa privada está moviendo este escenario, pues ya vemos lo que está pasando en el sector público y lo que está pasando en el Estado. Entonces ahí ya para mí es alentador. Hay discusión. Yo trabajo y mi origen, mi experiencia profesional viene de las relaciones públicas y de la reputación. Y en comunicaciones decimos que hablen, bien o mal, pero que hablen. Y ya hay debate sobre el tema cultural y sobre el tema social. Entonces ya tenemos un espacio, un terreno ganado gigantesco. ¿Cuál es el reto ahora? Direccionar la conversación a lo positivo, a ganar, hacia dónde vamos a llevar esto que de verdad sea alentador para nosotros. Y me va a salir un poco también del contexto sano o del contexto moralmente positivo de la cultura, pero creo que hace 8 días en Bogotá la agenda de conciertos no daba. Estuvo Bad Bunny, estuvo aquí en Medellín, tengo entendido que fue uno de los conciertos con la boletería más cara en la historia de Colombia. O sea, nos guste o no nos guste, se le entienda, no se le entienda, nos empelote o no nos empelote. Entonces, creo que sí, o sea, el panorama está y hay ganas. Mira, ¿cuántos años tienes? Perdón que haga la pregunta pública, si quieres responderme. Imagínense, 20 años y miren cómo está empoderada esta niña hablando de temas culturales. Entonces yo creo que sí, hay para dónde, lo importante es enfocarnos. Mónica fue súper clara en su mensaje primero, el objetivo, a dónde quiero apuntar. Si yo no pierdo mi meta, pues no va a perder el camino. Entonces creo que hay hacia dónde y sí, quiero cerrar mi intervención diciendo adelante pelados, adelante, adelante, motívense. Entre más puertas les cierren, entre más se equivoquen, entre más veces les digan que no, más tienen experiencia para salir adelante y más exitosos van a ser sus proyectos. Alguna vez escuchaba una intervención del presidente del Grupo Bolívar hablando del premio de innovación dentro del grupo, que él decía: a partir de ahora voy a dejar de premiar los proyectos exitosos, voy a premiar a todos los proyectos que se hayan equivocado más de 10 veces. Caramba, por fin estamos valorando el error, y es que sin el error no aprendemos. Eso no lo muestra la cultura japonesa, que para ellos el éxito está en el error. Entonces creo que adelante y gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Cierro hablando de que hay de verdad modalidades diversas, infinitas de inversión. Eso lo complementa con ustedes, es de verdad saber orientarse, y que por supuesto desde ahí voy a tener una innovación cultural, artística y social. Entonces nada, muchísimas gracias. No sé si alguno acá presente tenga una pregunta. Ok, vamos. Primero, Alex. Yo quería hacerles una pregunta, que es, digamos, toda la conversación está a un nivel macro, ¿cierto? Desde el punto de vista de muchos ceros a la derecha, ¿cierto? Y unos impactos voluminosos. Pero precisamente ahorita en la conversación que tuve con Estefanía al almuerzo, hablábamos de cosas un poco más micro, más locales, más, y digamos lo traigo a conversación porque yo vengo del mundo del marketing y ahora mucha de la conversación habla de microcomunidades, ¿cierto? Yo cómo logro, yo no quiero hablarle a millones, yo quiero tener 500 que son los que a mí me interesan. Entonces, digamos, los quiero incomodar un poquito y es, ok, todos estos modelos de trabajo, ¿qué idea nos pueden dar, pero a nivel casi que nano, muy pequeñito? Entonces, no sé, con Estefanía hablamos y aquí traigo a colación una frase y es, no todos pueden ser el éxito, ¿no? O sea, está el éxito, está la tienda de uno y está la tienda de Don Chucho en la esquina de mi barrio. Entonces, culturalmente y con impacto social, es como si ustedes hoy hubieran hablado mucho de los éxitos. Al final todos ustedes son en parte éxitos en sus respectivas categorías, pero ¿y cómo hacemos eso de vivir un poquito con los Don Chuchos, ¿no? ¿Cómo sería esa comunicación con esos, ahí en el barrio de la esquina, el señor de la tienda que es el rico del barrio? No sé si
¿Se les ocurre alguna cosa como para orientar esa comunicación? Sí, yo ahí quisiera reaccionar a tu pregunta. Nosotros realmente cuando hablamos de trabajo con gestores culturales, hablamos de territorios, hablamos de verdad de fundaciones que han trabajado durante años con las uñas para sacar un proceso orquestal o musical en Cincé, en Sucre. Y son organizaciones que se luchan la manera de hacerlo y que la conversación va a la medida de la conversación con la organización, porque no se trata de decir, no, usted tiene que volverse, mejor dicho, la competencia de batuta. No, se trata como de entender, listo, cuál es su realidad local, qué es lo que quiere lograr, cuál es el modelo que usted tiene ahí, de, por ejemplo, de formación de formadores, que es un ejemplo clarísimo que pasa en Timbalé, que hoy los moderadores sean los mismos chicos que se formaron en Timbalé, es maravilloso, y eso está solo aterrizado a ese contexto. Entonces uno tiene que saber adaptar la conversación también, y yo creo que en eso ha pasado, a saber que si nos tenemos que sentar con una organización que factura millones de dólares social en Estados Unidos haciendo proyectos musicales y sociales, lo podemos tener, pero también aterrizarlo con estas organizaciones de base que han hecho festivales de música de todo tipo en las regiones en Colombia, en los municipios. Hemos inclusive tenido conversaciones con bandas de municipios que ensayan en funerarias, justamente en la frontera con el Ecuador. Entonces es también saber cómo aproximar eso, y creo que es tener esa humildad de decir, no a todos les podemos pedir que sean grandes emprendedores y generen grandes cifras. Lo que queremos al final es cualificar un poquito la conversación con el sector cultural, y eso lo hacemos desde los jóvenes. Por ejemplo, en la Filarmónica Joven tenemos un programa que se llama La Joven Creando Lazos, que lo que busca es que esos jóvenes empiecen a aprender iniciativas sociales. Ni siquiera hablamos de proyectos sociales, porque ya hablar de proyectos implica el indicador, que la formulación, que el objetivo es despierte una causa que le mueva. Usted que viene de Sapuerres, Nariño, que toca la trompeta increíble y que sabe de dónde vino y sabe la organización de Aquino, ¿qué tiene usted para aportarle a esa comunidad? ¿Cómo va a hacer usted que, así como usted pudo llegar a la Filarmónica Joven y hoy está tocando en el Conservatorio en Amsterdam y se está proyectando una carrera en la música, todos los niños y las niñas que están allá también lo hagan? Y parte de esa conversación es trabajar, como dices tú, en esos microescenarios, en esas microcomunidades, donde al menos ya estamos sacando a esos músicos jóvenes del cubículo de la universidad, del conservatorio, a preguntarse por esas realidades sociales y a preguntarse por esos microcambios que pueden generar en el día a día en sus comunidades, para que no todo sea precisamente siempre con estas dimensiones pues gigantescas que siempre parecen muy alejadas. Yo quiero complementarte ahí, y creo que es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de impacto social y cultural, aquí sí el granito de arena no es importante. O sea, aquí sí, para poder medir el impacto social es cuánto y hasta dónde estoy alcanzando yo con ese aporte. Y si yo solo estoy impactando a 5 personas de una comunidad de 500.000, pues creo que el aporte va a ser muy pequeño. Entonces, por eso es importante hablar desde lo macro, en temas de impacto social. O sea, es que saber hasta dónde estoy llegando yo. Eso desde atrás. Pero también para todos los proyectos hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos, a diferencia de los proyectos tecnológicos o de otro tipo de disciplinas, no son proyectos que salen de la noche a la mañana. Yo no logro medir y yo no logro llegar a tener un resultado en un año, en 6 meses. Yo necesito tiempo, y así como necesito tiempo, necesito un núcleo y un grupo que vaya creciendo y que se vaya contaminando y que vaya transmitiendo ese efecto que yo estoy tratando de llevar a la comunidad. Entonces, para llegar a estos resultados macros, tuvo que haber una persona, tuvo que haber una iniciativa de 4 o 5 personas que empezaron a bailar, y estas 4 o 5 personas después invitaron a sus amigos, y después volvieron, invitaron a sus amigos y salieron en televisión, y entonces otros lo replicaron allá, y después vino una organización como Exchange y dijo, venga, en Colombia hay este proyecto, lléveselo para Ámsterdam, lléveselo para otro lado. Entonces creo que ahí es donde nacen estas microcomunidades, donde está ese aporte de las microcomunidades, pero para poder que ese aporte y que ese desarrollo que ellas están teniendo, yo tengo que pensarlo en grande. Y para poder medir el impacto social, tengo que sacarlo solo de los amigos de este lado para poderlo llevar a los amigos de allá, y de ahí sí empezar a ver unos resultados tangibles de eso, que es donde más corto se queda la cultura y la cultura social.
Sí, algo cortico para complementar también, y es, no todos los proyectos tienen que conversar con todas las empresas, ni todos los tamaños son afines, ni todas las etapas de desarrollo de los proyectos son afines. Entonces también está en entenderme como proyecto dónde estoy, a quién le quiero llegar, cuál va a ser mi alcance, porque además, por definición, no todo el mundo quiere ni necesita crecer. De pronto yo estoy contento con mi impacto en mi barrio, con las 50 personas de mis vecinos, y no quiero llegarle al grupo éxito, ni me interesa, no sé, de pronto pido plata en la iglesia, o yo qué sé, y es suficiente. Y no todo el mundo ni necesita ser gigante, ni necesita sentarse a hablar con el grupo éxito. Si eso es lo que quiero, si ese es el norte que me tracé, pues entonces haré los pasos para poder llegar a estar en esa conversación, pero no hace falta. Ni todo el mundo, o sea, ni hemos dicho, creo, que solo si uno llega allá entonces triunfó o es exitoso como proyecto cultural. La verdad, precisamente por eso es que es importante saber a dónde quiero llegar. Si quiero llegar a China, mi lista de cosas que tengo que hacer es muy distinta que si quiero llegar a Cúcuta. Y pues llegar a Cúcuta está perfecto, y llegar a China también, si esa es mi ambición, pero no es, hay que entender como qué quiero, y ese que quiero me llevará a entender qué conversaciones sí vale la pena que tenga y cuáles no, porque si yo con mi impacto de 5 personas de los vecinos me voy al éxito, pues la probabilidad es que ni me abran la puerta, y si me la abren porque conocí a alguien, pues me la van a cerrar ahí mismo también, porque no hay afinidad, porque no empato con esa visión o esa necesidad del éxito, o Bolívar la vivienda, o lo que sea. De pronto sí hay una conversación que sí puedo tener que tiene más sentido, y es la tienda del vecino, y a ese sí le parece importantísimo que yo siga trabajando con los 5 de la cuadra, y que ahí se logre un impacto, porque se ve y porque me importa, al éxito no le importa ese impacto, le importan otros. Y creo que eso tiene que ver precisamente como con esa comprensión de yo quién soy, dónde estoy, para dónde voy, sin ponernos como medida de éxito solo ser grande y solo. La definición de éxito es la de uno. Vamos con 2 preguntas más. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a la Universidad de AFID y al grupo Team Vale por presentarnos esta posibilidad y este evento. Yo quiero contarles que soy estudiante de la Universidad de Antioquia y estudio pedagogía. Hay algunos comentarios que me gustaría pues como llamar la atención. Por ejemplo, dentro de la pedagogía el currículo va más allá de la presentación de los contenidos. El currículo es una herramienta de organización gubernamental en la que se generan varios dispositivos y varias dinámicas para generar pues como el autogobierno, ¿cierto? Las maneras en que nosotros como comunidad nos organizamos para llegar a un objetivo. O sea, no son solamente contenidos por restar los contenidos, sino que hay una disposición de que ese contenido esté ahí, y pues la pregunta de para qué es como esto que lo hace girar. Quiero comentarles también pues que yo estoy generando en este momento, estoy iniciando un proceso, ya más o menos un año. Me he presentado, por ejemplo, a convocatorias en el Museo de Antioquia, me presenté al Museo de Arte Moderno de Medellín. A ninguna de las dos puede pasar, creo que es porque me hace falta el reconocimiento o el acompañamiento pues como de un colectivo que me dé como esta posibilidad. Entonces pues hago parte de varios eventos como este con esta intención pues de ir conociendo gente, de ir empapándome de los procesos para después generar pues estas posibilidades. Proyecto Tejido busca proyectar un tejido social a partir del arte, con intenciones de una organización gubernamental, de gubernamentabilidad, que es distinto a gobernabilidad, ¿cierto? Porque hace parte como de las dinámicas propias de la comunidad, que la propia comunidad se pensó para organizar su vida
y solucionar ¿cómo se llama esto? Pues sus problemas internos o sus inconvenientes a partir de sus mismos procesos, ¿cierto? Entonces Proyecto Tejido no está encaminado como a una comunidad, digamos, como Entonces, Proyecto Tejido comienza en los colegios. ¿Por qué? Porque pues primero le apunto a algo pequeño, temas más creativos, a prácticas empresariales o corporativas o lo que sea. Y yo, por ejemplo, he visto que me parece muy interesante y una oportunidad interesante, nuevamente no sé si está muy en línea de lo que tú estás particularmente formulando o pensando, pero, por ejemplo, para temas de liderazgo, y en general en las empresas los directivos, los gerentes, no sé qué, son bien psicorrígidos, son economistas, abogados, administradores de empresas, etcétera. Les están haciendo talleres, por ejemplo, de improvisación de teatro, porque los ponen primero con una herramienta que les incomoda un montón, porque pues no se sienten cómodos ni bailando, ni cantando, ni actuando, pero a través de la herramienta artística de actuar, por ejemplo, de interpretar un papel. Entonces, en vez de actuar como el gerente, actúa como, yo qué sé, otro rol con el que de pronto hay un conflicto dentro de la organización. Entonces he visto temas como improvisación, o sea, teatro, improvisación, mucho de danza y de temas corporales para bajar como la ansiedad, el estrés, el no sé qué, la comunicación no verbal. La gran mayoría de los conflictos en las empresas son por temas de comunicación, de procesos, etc. Por ejemplo, no sé si han visto que está muy de moda el Lego, que básicamente pues, es un juego, y entonces usan Legos en juntas directivas, pues gente serísima con 25 doctorados y maestrías, y los ponen a armar Legos para encontrar otro lenguaje de comunicación que va más allá del racional, el cerebral, donde ya yo sé que yo digo A y tú dices B y nunca sabemos de A y B. En el Lego es distinto. Entonces sí, pues yo sí he visto que están utilizando herramientas propias, por ejemplo, con el arte plástico, con la pintura. Hay cosas que salen cuando uno pinta, que no salen cuando uno habla, porque están más profundas. Entonces sí creo que hay una aplicación muy interesante. La clave, si tú lo quieres como vender en el sentido de encontrar financiación, encontrar apoyo y demás, volvemos al tema de la afinidad, de la conexión, encontrar primero cómo demuestras que eso funciona y que tiene una aplicación para esa contraparte, y segundo, encontrar la contraparte. ¿A quién sí le puedo vender este proyecto? ¿A quién sí le puede interesar esto? ¿Quién tiene este conflicto que de pronto yo, si le ofrezco una cosa de pintura o de improvisación teatral, le ayuda a resolverlo porque está trabado y no logra salir de ahí? Entonces, respuesta breve, las aplicaciones creo que sí están. Que logres de manera exitosa como cerrar una oportunidad de que alguien te lo compre o te lo financie o te lo deje hacer, es encontrar en qué comunidad lo aplico, para resolver qué problema o qué conflicto, y a quién le digo, o sea, a quién encuentro que eso sí le funciona, que eso sí le sirve. Sí, era por ahí. Yo quisiera poner un ejemplo un poco simbólico de lo que tú hablas, porque esas normas, es verdad, una comunidad se rige por normas, y uno a veces cree que las normas solo son las leyes que están en un documento, y muchas veces las comunidades tienen normas simbólicas, y es una construcción de capital social. Cuando tú hablas de tejidos, yo de inmediato pienso en el capital social, es todo lo que una comunidad teje en torno a un proyecto que puede partir del arte. Y tengo un ejemplo que creo que puede inspirarte o puede servir, y es esta comunidad de la que hablaba en Cincé, en Sucre, un municipio muy pequeño, que entendió que quería trabajar a partir de la música sinfónica en un desarrollo de proyecto de vida de los jóvenes desde hace ya bastante tiempo, hace más de 10 años. Y es súper interesante porque cuando empezó la pandemia nosotros ya llevamos apoyándolos y dijimos, uy, tenemos un reto gigante entre los dos porque estamos todos encerrados, ¿qué vamos a hacer? Empecemos a hacer clases virtuales para que los niños no pierdan el interés en seguir con el instrumento. Y eso fue un tema de comunidad impresionante, porque es que tocaba a la señora, la vecina que prestaba la casa, la única que tenía internet, que prestaba la casa para que todos los niños fueran a tomar clases allá. Si se caía el internet porque llovía, porque además hacíamos clases en Cincé, en Chocó, que llueve un montón y cada vez que llueve se cae internet. Entonces si se cae internet había otra vecina que iba
Si se iba la luz, entonces el niño decía, espere, profe, tengo que pagar la clase, ya vengo, es que mi vecina tiene planta, entonces voy a correr donde la vecina que tiene planta que yo pueda tener la clase. Y se empiezan a tejer esas comunidades, esas normas de decir, acá todos vamos a apoyar que los niños quieren seguir en este proyecto, quieren tener la motivación. Y los más grandes dicen, ¿sabe qué? Yo lo voy a seguir el proceso que el profe virtual le está enseñando. Entonces se empieza a tejer un rol y unos roles simbólicos de organización comunitaria a través del arte, que es lo que yo decía que uno a veces como que no sabe reconocer, que son muy importantes, porque a nadie le dijeron, a la señora, a la profesora del colegio que le toca poner la casa, no le dijeron su obligación símbolo en esta comunidad, si usted ponga la casa. Ella sola dice, yo pongo la casa, y el otro dice, bueno, entonces yo pongo el restaurante cuando vengan los profesores presenciales, y yo cobro una tarifa más bajita, no sé qué, entonces yo armo los almuerzos, y yo armo no sé qué, porque es un municipio muy pequeño. Entonces eso va configurando una organización comunitaria donde ya es un proyecto que es sostenible, es un proyecto que el día que nosotros nos vayamos, o sea vayan todos sus aliados privados que tienen, va a seguir funcionando, porque ya la comunidad se apropió y ya saben que, bueno, no estuvo este profesor, nos buscamos otro, no sé qué, porque aquí ya sabemos cómo reaccionar. Y así es como han logrado de verdad ya hoy tener, por ejemplo, estudiantes de música en la UDEA, precisamente en la de Antioquia, hay ya estudiantes de CINCE estudiando música profesionalmente y todo, porque es una comunidad que le cree a esa herramienta de transformación para su propia organización y para decir vamos a posicionar a CINCE en el departamento de Sucre como una potencia de música, y ahí van conectados con Cincelejo, con el Caribe, y se van a Cartagena, y se van a un montón de lugares, pero todo parte de esas normas simbólicas que a veces no están en un papel, no tienes que escribirlas, pero se van tejiendo en ese capital social. Yo aquí, solo para cerrar. Esta mañana alguien puso, Álvaro, en su conversación, puso un ejemplo de los estudiantes de Derecho y el consultorio jurídico. Entonces creo que es una gran oportunidad que toques puertas no únicamente de entidades públicas, sino también de la academia, en la universidad. Tus profesores pueden ayudarte a estructurar el proyecto. O sea, ya tienes clara la idea, ya sabes qué quieres, entonces de pronto ese empujoncito no tiene que ser únicamente el Estado presentándote en estas convocatorias, sino empezar desde este lado. Esa es una recomendación. Y la segunda es que cuando preguntabas si lo veías viable, que hay que participar y todo, súper viable. O sea, tan viable es que la Constitución colombiana en 1991 creó una cosa que se llama son consultas populares. Y las consultas populares básicamente son la construcción de acuerdos entre comunidades para llevar a cabo proyectos. Es muy común y el sector donde más lo aplican son comunidades cercanas en los páramos con el sector minero. Entonces una empresa de minería se va al pueblito X y le dice, oiga, ¿puedo venir y montar mi mina acá para sacar, no sé, oro de su montaña? Entonces toda la gente se reúne y dice, ok, sí o no, y si lo hace, hágalo así, así, así. Entonces creo que es muy viable, o sea, tienes los mecanismos, pero mi invitación es a que busques otros caminos, no te quedes únicamente pues, con el Estado, sino a ver quién más te ayuda a revisarlo, mirarlo, y qué otra opción hay. Muchas gracias. Cerramos con estas dos preguntas, pero bueno, muchas cosas por acá decir. No nos demoramos. Si no los deja la vida. Ustedes son los que saben cuánto es de aquí al aeropuerto. Hágale, la última muy discreta. Sí, súper. Eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Quiñones. Soy director coreógrafo de la agrupación Pacific Dance. Y no me gustaría hacer como tal una pregunta, sino que un tip más que ustedes quisieran como agregar como para mi persona y llevármelo con mi territorio, ya que están hablando de territorio, conocer nuestro entorno y también del beneficio económico que también están mencionando. Quisiera que me dieran algún consejo que yo me llevara para un territorio el cual está siendo azotado desde hace mucho tiempo por lo que es el conflicto armado, mucha violencia, y
¿cómo uno mantener así motivados a muchos niños y a muchos jóvenes, los cuales tienen demasiadas oportunidades de desviar ese camino que uno les está inculcando? ¿Sí? Sí, ya sabemos que estos espacios sí son muy importantes. Nosotros con mi compañero aquí, David Torres, y nuestra directora Diana Cortés, hemos tenido oportunidad de viajar muchas veces a distintas ciudades de aquí de Colombia y a otros países. Esa forma nos motivó a nosotros de que posiblemente con el arte puedo lograr estas cosas, pero lo que nos motiva más a nosotros son estos jóvenes que cada día nosotros les inculcamos derecho, o les decimos, chicos, este es el camino, por favor, aléjense de la calle y todo eso. Pero nosotros traemos a 4 chicos y por allá tenemos como a 50 más. Entonces es como nosotros lo que hacemos cada día con las uñas, y las uñas cada día como que se nos van acabando y se nos acaban. Ya se sabe que crecen, pero poco a poco se nos acaban las ideas como para seguir motivando y teniendo a esos chicos allí, ahí dentro, y que como que no se nos desvíen, y que posiblemente no nos lo sigan matando, porque sí, cada día como que hay muchos más, los cuales uno dice, ay marica, perdonada la palabra, si estuviera aquí tal persona y que no se nos fuera alejado, que no se nos fuera descarriado del camino. Es como que uno cada día como que piensa y se acuesta a la cama y posiblemente mantiene 2 horas mirando al techo hasta que posiblemente logra quedarse dormido, pensando en todos esos jóvenes, los cuales los papás lo único que piensan es que tienen que generar recursos como para llevar a sus casas, y lo mismo nos pasa a nosotros mismos también. Pero nosotros decimos, pues, si no cambiamos nosotros nuestro territorio, posiblemente ¿quién lo va a cambiar algún día? Listo, entonces quisiera como que ustedes me dieran ese tip, esos consejos. Yo quiero escuchar, por favor. ¿De qué salimos a las 3? Sí. Yo, personal, mentira, yo vamos a hacer cortos, pero no voy a dejarlo personalmente. Mi niñez, mis vacaciones fueron en Tumaco, porque tengo familiar, entonces pasé mucho tiempo y en mi mente está el recuerdo de un territorio completamente diferente al que reconocemos ahora. Entonces, me quedo corta pues porque me siento involucrada emocionalmente, pero mi única recomendación en este momento, de verdad que creo que puede funcionar, es no darse por vencidos, es seguir. Van a haber miles de motivos por los cuales uno no va a poder dormir, entonces adelante, que sea uno más de esos. O sea, la almohada termina siendo el mejor consultor y las mejores soluciones se van a encontrar ahí mismo con ella. Pero para ayudar a mitigar esas horas de sueño, buscar ejemplos, buscar alternativas, quién más lo ha hecho, acompañarte de colectivos y de pares tuyos en otros territorios, en otras regiones, experiencias como esta, de conversaciones, intercambiar ideas, eso puede ayudar a entender un poco. Eso es entender que uno puede darlo todo y siempre faltará algo y no pasa nada, porque precisamente de eso se trata, como de saber hacer un par de las cosas, saber hasta dónde puede llegar uno, sin nunca perder la pasión, como dice uno. Pero creo que eso es importante. Yo creo que sí, como conectar a los jóvenes de que no porque sean buenos y los llamaron a bailar con el mega artista y demás y les olvide el territorio, porque ahí es donde se construye el país realmente. Súper concreta y cortita, y tal vez no sea la respuesta que estabas esperando, pero más que consejo, honestamente, creo que lo que pediría es que yo creo que están haciendo lo que hay que hacer, que es primero tener un sueño y creer que eso es posible, porque es que hay gente que ni eso tiene, ni siquiera tiene como por dónde arrancar. Ustedes tienen claro para dónde van, tienen claro qué quieren lograr, digamos, qué quieren lograr en términos de la comunidad en la que están, de esos niños que los miran como un ejemplo. Creo que eso de ser un ejemplo y ser alguien, pues, yo quiero ser así, yo quiero lograr lo que tú estás logrando, creo que eso es importante. Creo que hay que ser muy realistas en el sentido de
no somos superhéroes y no creo que les corresponda ser superhéroes. Son humanos con sueños, con retos, con dificultades reales, y a veces uno falla y se frustra, y está bien frustrarse y está bien ser vulnerable y decir, esta vez no pude, y está bien mostrar eso, y está bien que las otras personas de la comunidad vean que uno no siempre la logra, que a veces el camino es difícil y hay puertas cerradas y de vez en cuando se abre una, pero creo que es muy valioso ser siempre como ese ejemplo de siguen intentando y quiero yo también estar ahí, quiero yo tener esa energía y esa pasión, esa voluntad, y creo que lo están haciendo bien, porque si bien no pueden ser los 50 que salgan a Medellín o a Cali o a Bogotá, de a 5 en 5 ustedes están contando el cuento, se están mostrando, se están dando a conocer. Cada vez que alguien los ve y que alguien los oye, ustedes están plantando una semilla, y uno nunca sabe esa semilla dónde germina, y lo que es muy difícil de aceptar a veces es que uno planta una semilla y no es que al día siguiente salió el árbol. A veces toma meses, a veces depende del fruto, toma meses, toma años, pero cada lugar que ustedes van y que cuentan su cuento y que bailan y que conectan con gente, están plantando una semilla. Entonces creo que están haciendo lo que hay que hacer, y que no sea súper fácil y que el resultado no se vea al día siguiente, pues esa es la realidad de ustedes, y creo que pues Timbale, Juanjo, creo que tú lo puedes decir, y tantos otros proyectos. Lo que pasa es que uno solo ve la lucha de uno no ve la lucha de los demás. Entonces a veces se frustra porque dice, soy el único que está sufriendo, y soy el único que no la está logrando, y soy el único que está pasándola mal. Creo que están haciendo lo que es, y están plantando las semillas, y verán los frutos, de verdad. Creo que no hay mejor manera de terminar un conversatorio. Sí, Es súper salsa de casino. Así quería ver. Timbalé, salsa con toda.